y bienvenidos a Cantú Vlogs. Aplausos. Yo soy Ana. Yo soy Ana Pati. Yo soy Ana. Puras Anas. Ana, de origen hebreo y significa la llena de gracia, se caracteriza por ser sincera, confiable y buena amiga. No le gusta mentir y es sensible, sociable, cariñosa, impulsiva y expresiva. Yo antes de empezar les quiero preguntar cómo están. ¿Cómo se encuentran? Súper contentos. Otro vlog. Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema muy padre. Vamos a hablar sobre algunos lugares misteriosos o embrujados. Lugares misteriosos o embrujados. Antes de empezar con el video, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestro video. Así que comenzamos. Hola, pues yo voy a empezar a contar mi primera historia. Yo me decidí por un caso bien especial que viene siendo la Casa Matusita en Lima, Perú. Les quiero contar que esta casa pues prácticamente es un inmueble que está ubicado entre las avenidas de Garcilaso de la Vega y España, justamente en el centro de Lima. Yo estuve tentada a ir, la verdad que tuve oportunidad de visitar Lima y alguien que yo estimo muchísimo y que espero que esté viendo este video me dijo: no, Anita, no te vayas a ir a meter ahí, porque al final ahí dicen que cuando uno entra se vuelve medio loquito. Entonces no fui. Aparte que no me hubiesen dejado entrar, porque la realidad es que es un segundo piso que está clausurado justamente pues porque es de mucha historia en la ciudad y hay gente que le tiene mucho miedo, hay gente que dice que es mero mito, pero la historia es bien interesante. Este gran terror de la Casa Matusita, que inclusive ha inspirado dos películas. ¿Ustedes vieron las películas de Matusita? Yo sí. No, yo no. ¿O escucharon de ella? ¿No? Sí. No. De hecho, bien curioso, son dos, Secreto de la Casa Matusita y Secreto Matusita. Y una de las películas justamente actúa un personaje que salió en Naranja Mecánica, Malcolm McDowell, y él es uno de los titulares en esta película y fue contratado por una productora peruana para llevar a la pantalla grande esta película alrededor como el 2014. Entonces tiene toda como una historia y ha sido reconocida a nivel mundial. Actualmente el primer piso opera como un banco y el segundo permanece totalmente clausurado. Dicen que en 1753 una señora europea de nombre Barnabé, llegó a esta casa alrededor de agosto de 1753 y se quedó a vivir ahí. Y decían que esta persona pues utilizaba algunas ceremonias y tenía como el don o el oficio también de estar pues dando pues cierta curación a enfermedades que se consideraban que eran como incurables, ¿no? Entonces ella pues lograba que con sus remedios pues, las personas empezaran a mejorar. Y esto pues generó un rumor terrible en la sociedad. Empezaron a decir que practicaba hechicería, que inclusive tenía pactos con el demonio, que era magia negra lo que ella hacía justamente para poder curar. Pudiera haber sido la ignorancia de la gente en esa época, pero la situación es que la gente la juzgó. Y entonces la Santa Inquisición, en octubre de 1754, interviene en la casa de Barnabé, la sacan por la fuerza y dicen que fue torturada y que fue realmente sometida a muchas situaciones muy complicadas hasta obligarla a ella decir sí, efectivamente practico hechicería, soy una bruja, con tal de que dejaran de torturarla y hacerle pasar una situación que era un infierno mismo. Entonces, bueno, ustedes saben que en esa época la Santa Inquisición pues no se andaba con muchos rodeos. Una vez que dictaban sentencia, directamente pues la pena de muerte fue morir quemada en la hoguera. Se dice que cuando Barnabé estaba prácticamente muriendo y siendo calcinada en este horror, lanzó una maldición a la casa, diciendo que toda la gente que fuera a vivir después de ella a esta parte, a este inmueble, sufriría justamente lo mismo, el mismo dolor y terror que ella había sufrido en la hoguera. Entonces ahí parte el terror de Matusita. Después de esto, la casa fue habitada nuevamente, pasó un tiempo, se hicieron algunos cambios. Se dice que hay como una contradicción, porque hay gente que se salta a esta segunda familia, o esos segundos personajes que empezaron a vivir aquí. Una persona muy pudiente, un señor de negocios, llevó a todo su equipo, a su servidumbre, a vivir con él a la casa. Se decía que esta persona hacía abuso de poder, que realmente tenía a sus empleados en un calvario espantoso. Lo que hacía es que los maltrataba física, emocional y psicológicamente hablando. Entonces, pues la gente con el paso del tiempo pues les fue tomando rencor. En una ocasión, él organizó una cena muy importante a nivel sociedad y los empleados aprovecharon esta instancia para hacer un plan.
porque días antes había lastimado a muchas personas, inclusive se decía que había gente que era torturada y asesinada justamente en el lugar, y como no tenía que reportar ningún tipo de baja o asesinato, pues prácticamente quedaban ahí. Entonces se dice que colocaron un alucinógeno en la bebida de esta persona, pensando generarle trastornos mentales y que poco a poco irlo amedrentando y que su capacidad para mover, su capacidad para pensar fuera menos. Sin embargo, se dice que se les pasó un poquito la dosis y entonces lo que ocurrió es que una vez que tomó el alucinógeno, en el comedor donde estaba con todos los invitados que habían sido llevados a esa escena, se empezaron a escuchar gritos, alaridos de terror, sollozos. Realmente fue un desastre. Entonces los empleados empezaron a ponerse nerviosos porque no entendían qué pasaba. El alucinógeno no se esperaba que tuviera este efecto, así que todos van al comedor porque prácticamente la casa, después de tanto grito y ajeteo, se quedó en completo silencio. Cuando fueron a ver, describían la escena como aterradora. Había pedazos de gente por todos lados en el comedor, ríos de sangre salían de aquí. Toda la gente había sido asesinada. Este señor se había vuelto loco con alucinógeno y entonces, adicional a que había lastimado a toda la gente que estaba ahí, también se había suicidado. Fue tanto el trauma que tuvo la gente, los empleados y el cargo de conciencia, porque no era lo que ellos esperaban que ocurriera. El daño era para hacérselo a él, no a toda la gente que había ido. Entonces dicen que muchas personas tuvieron que ser tratadas y llevadas justamente a instituciones mentales para poder sobreponerse a esa situación que habían visto, los mismos empleados. Y ahí termina una parte de la historia. Hay algunos que dicen que esta situación ocurrió así tal cual. Hablan de una persona que vivió ahí, el mayordomo y la mucama planearon su asesinato, y que algo había salido mal y que ellos mismos se habían suicidado. O sea, ahí hay como algunas historias distintas, pero el tema es que murió gente ahí y se dice que las víctimas de estas situaciones se quedaron ahí. Psicofonía, cosas que se repiten una y otra vez. Ya para el siglo XIX se dice que la casa fue remodelada y que una familia asiática, integrada por un papá, mamá y 2 hijos, se fueron a vivir a esta casa. El patriarca fue a su trabajo y de regreso un día se encontró en su casa al amante con su esposa en su propia cama. Y esto obviamente hizo que ardiera en cólera, asesina al amante, asesina a su esposa, y cuando se da cuenta que sus hijos se habían llegado a la casa y vieron lo que había ocurrido, cómo había asesinado a su mamá, cargado por la culpa, decide cegarlos también a ellos, les quita la vida y finalmente se suicida él. Entonces murieron todos. Después de esto, una familia más llegó a esta casa, aún así que se les había dicho todo lo que había ocurrido. Anteriormente decían que pues ellos no eran supersticiosos y que eso muy seguramente eran historias o habladurías de la gente que muy seguramente no querían que el inmueble se ocupara, y decidieron volver a vivir aquí. Y aquí tiene como un toque muy parecido a lo que pasaba en Amityville, que prácticamente es que la gente, la familia que estaba viviendo en este momento, escuchaban voces dentro de la casa que les pedían que se hicieran daño mutuamente. Entonces ya ante esto se empezaron a poner nerviosos y decidieron salir del lugar, y desde entonces la casa permanece desierta. Sí les quiero decir que inclusive un presentador argentino que tenía un programa con mucho rating por allá, dijo que no, que él iba a permanecer 7 días en la casa sin ningún problema y que les iba a demostrar a todos que no pasaba absolutamente nada. El presentador no aguantó pero ni 2 horas adentro y salió prácticamente hablando un idioma que nadie conocía, expulsando espuma blanca por la boca, y que fue internado durante 1 año. Después esa misma persona salió a decir y desmentir que todo había sido montado y que lo único que quería era rating, pero la gente pues no le creyó porque fue 1 año de desaparecer. De haber querido rating, pues justamente lo hubieran visto pues reflejado tiempo después o inmediatamente después que él fue a la casa Matusita. Se generaron obviamente historias de este tipo, las 2 películas, y después hace un par de años el dueño actual de este inmueble salió a desmentir esto, diciendo que él heredó esta casa y decía que esas historias no, que lo único que se hacía es que la embajada había logrado que con este tipo de historias pues la gente no ocupara nunca más el inmueble. Palabras más, palabras menos, la casa Matusita sigue siendo todo un misterio. Hay mucha gente que dice que desde afuera se pueden escuchar ruidos, se pueden escuchar voces, se pueden ver cosas que se mueven, e inclusive alaridos de gente o inclusive sonidos que no precisamente son humanos. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos, pero es emblemático el lugar en Lima. O sea, no hay nadie en Lima, Perú, que no conozca el horror de la casa Matusita. Yo quiero ir, no me van a dejar entrar,
reconoció mundialmente. Yo ahora les quiero platicar de un caso que es la casa de Amityville. Creo que muchos hemos escuchado sobre Amityville. Este caso justamente sale en la película El Conjuro 2 al principio. Ha sido una casa que ha estado pues marcada de mucho misterio, mucho terror, porque ha ocurrido un caso de crimen que fue el que marcó la casa por completo. Y es la leyenda que se cuenta mucho y como mucha gente ha entrado a la casa y ha salido. Y bueno, la casa de Amityville se encuentra en Nueva York. Y bueno, la madrugada del 13 de noviembre de 1974, un chico llamado Ronald DeFeo Jr. incursionó por los pasillos de su casa y tomó la decisión, pues, de agarrar un rifle y asesinar a sus padres y a sus hermanos mientras dormían. Fue un caso que impactó a mucha gente. Se empezó una investigación y él afirmaba que escuchaba voces. Mucha gente pues lo defendía, claro, sus abogados, pero también se sabía pues parte del historial de este chico, Ronald DeFeo, que vivió pues en un ambiente familiar. Su papá pues era abusador, entonces pues realmente nunca estuvo como guiado a un buen ejemplo. También se dice que él era drogadicto, pues vivía con sus padres y trabajaba en un empleo que no era muy bien pagado, entonces como que eran muchos detalles que él tenía arrastrando. Entonces al final pues estuvo en prisión por todo lo que cometió. A partir de ahí entra otra familia tiempo después a vivir a esta casa, George y Katie Lutz, que compraron la casa y que realmente pues estaban maravillados porque el precio que tuvo la casa era una ganga. Estaban fascinados, pero a 28 días después de llegar a esta casa empezaron a ocurrir ciertos incidentes verdaderamente aterradores. Menciona George que él se despertaba en la madrugada a las 3:15, que era la hora exacta en la que la anterior familia, la familia DeFeo, había muerto. Entonces ha sido una casa que se ha visto pues envuelta de gente que entra, gente que sale. Hubo un tiempo que estuvo habitada, otro tiempo en el que estaban pues buscando gente que quisiera habitar. Incluso decidieron cambiar la ubicación. Esta se encontraba en el 112 de Ocean Avenue y la cambiaron al 108 porque pues realmente arrastraba con toda la historia que cargaba, y también trataban de ahuyentar a los acosadores y mantener pues mayor valor a esta casa. Hay un libro que se llama Horror en Amityville. Este libro se publicó en 1977 de Jay Anson y tomó pues realmente 45 horas de entrevistas grabadas, que es testimonio de la familia Lutz. Realmente es un caso que me llamó muchísimo la atención. Vienen las características como tal de la casa: 5 dormitorios, 3 baños, un cobertizo para botes que pueden navegar en un lugar del estrecho de Long Island. Y bueno, finalmente pues la casa fue adquirida por personas que prefieren mantener el anonimato en 2017. Recuerdo también que hay otra película que menciona más bien el caso de la familia Lutz, que es la de Terror en Amityville, también llamada igual que el libro, y la protagoniza Ryan Reynolds, y es una película, está inspirada en hechos reales. Pero pues no sé qué piensan ustedes de todo esto de Amityville. Lo interesante tipo de casas, yo recuerdo que había toda una historia en donde de pronto pues el terror salía justamente por situaciones, usos previos de la casa, en donde entiendo que fueron torturados también indígenas. En la parte de adentro de la casa, que encontraban como una especie, como un cobertizo o una zona especial en donde inclusive tenían a estas personas en jaulas y los torturaban. No recuerdo el nombre, pero era un hombre que justamente en estricto rigor, él se supone que se encargaba de evangelizar a los indígenas, pero realmente pues lejos de hacer su función, hacía uso de su poder para lastimarlos. Entonces hacía cualquier cosa de atrocidades adentro. Entonces ustedes saben que las cosas que empiezan mal pues terminan mal, y que todo esto iba jalando esta situación oscura que había llevado a este chico DeFeo a matar a su familia. Y todo se va juntando en la casa, ¿no? Porque cuando es como un imán. Como una casa puede cargar con tanta energía para que pues muchas veces uno se vea como afectado. Exactamente, y a veces la gente como que le llane como el impulso de querer hacer ciertas cosas que están brutales. Y otra cosa que encuentro como muy particular de este tipo de casos donde suceden cosas así, por ejemplo también la casa donde mataron a los niños en Querétaro, que siempre se me olvida cómo se llama, Mijangos. Ajá, claro. Ahí, como que siempre existe después el hecho de que se escuchan ruidos, como que todo ese tipo de cosas cuando suceden ahí, como que guardan algún tipo, no sé si de energía, de ruidos. Y así la cambien la casa a Júpiter, realmente se va a ir con todo y su mala vibra.
Y bueno, esperamos que pronto encuentres la nación. Bueno, ahora yo voy a empezar a hablar del bosque de los suicidas, también conocido como el bosque suicida. Tiene varios como apodos. Este se encuentra en Japón. Realmente su nombre es Aokigahara y su apodo más popular se llama Hukai, que refiere a ser un mar de árboles. Este bosque en los últimos años ha tomado una popularidad pues bastante negativa. Creo que al menos todos hemos escuchado por lo menos mencionarlo. Pero los historiadores japoneses dicen que su auge data del siglo XIX, porque todo esto comienza como una tradición pues muy específica de su cultura. Para ellos se les hizo una buena idea, era una tasa de mortalidad, para empezar, muy alta en las personas pues ya ancianas, y para ellos como es muy especial la muerte porque es un segundo viaje. Ellos no lo ven tanto como nosotros, como el hecho de traspasar. Para ellos regresar a la tierra es un privilegio que solo su cultura puede pues tomar en ese aspecto. Entonces ellos lo que hacían era que, por ejemplo, tenían familiares de la tercera edad, no necesariamente enfermos, pero iban y los dejaban ahí. Mucha gente, como pues nosotros lo podemos ver como un abandono, pero para ellos era una tradición pues bastante respetuosa y de hecho era algo de honor. Entonces pues había gente que obviamente pues no moría el primer día. Y para los familiares, entre más días pasaran, pues eran gastos. Entonces los empezaban a internar al bosque. Y al principio se internaban con ellos, de repente los dejaban ir. Entonces, pues pasa el tiempo, la gente empieza a escuchar de estos rumores porque pues era algo que solo la gente de dinero hacía. Entonces la gente pues que no tiene como recursos tan amplios allá en Japón, pues es vista como gente que no tiene honor. Y todo esto se empieza a deformar, todas estas creencias, gracias a un libro llamado El Manual Completo del Suicidio en 1993 por Watori Tsurumi. Él explica que en el bosque de los suicidas existe un claro, que si tú llegas a ese punto dejas de escuchar ruido. No se sabe realmente a qué se deba, mucha gente piensa que es por la ubicación, los japoneses dicen que también es porque hay ciertos espíritus que logran confundirte para que te quedes ahí con ellos. De hecho, cuando tú llegas, se escucha muchísimo ruido afuera. Por afuera es un lugar turístico y hay una zona reservada a los turistas. Hay restaurantes, hay cafeterías, hay guardias, todo el tiempo puedes entrar con algún guía, o sea, siempre hay gente dispuesta a acompañarte, pero no a dejarte entrar sola, menos como una persona que pues sea ajena a Japón. En este bosque, en esta parte, pues se escucha el ruido de animales, mil y un cosas, y que tus dispositivos como de ubicación funcionan correctamente. Llegado a cierto punto, ni las brújulas empiezan a funcionar, se empieza a distorsionar, empiezas a escuchar cada vez menos ruidos, y dicen que realmente no es como común que encuentres un cuerpo, porque usualmente pasa muchísimo tiempo antes de que alguien encuentre que pues alguien se quitó la vida dentro de él. Pero algo que existe muy particular es que cuando tú llegas hay muchos letreros de que valores tu vida, de que hay personas esperándote, de que llames a teléfonos que tienen ellos implementados como para ayudarte en un momento en el que tú te sientas triste. Una persona en particular, que no quiere revelar su nombre, dice que él es el encargado de poner esos letreros, porque dice que toda su familia un día fue, menos él porque él era un niño, y fueron a una como excursión, pero realmente todo esto era pues por parte de su papá, que estaba disfrazado porque ya no los podía mantener. Él no fue en esa ocasión porque su papá pensó que de su familia era el único que él iba a poder tener como una vida exitosa. Y su papá, al ver que ni su esposa, ni él, ni los hermanos mayores iban a poder como continuar con una vida pues por lo menos buena para ellos, decidió internarse en ese bosque y que todos murieran. Bueno, él cuenta que su papá decidió llevarse a sus 3 hermanos mayores y a su esposa realmente a internarse en el bosque y jamás volvieron a saber de ellos. Muchas personas dicen que una vez que estás adentro del bosque, usualmente pues tus penas, todos los sentimientos negativos que tengas se hacen más grandes en el silencio absoluto. Y hay muchas otras personas que a veces se internan como con el fin de conectar consigo mismos, con los pensamientos, con todo lo que muchas veces traen en la cabeza, para poder tomar una decisión. Se encuentran días después, muchas veces pues ya no los encuentran lamentablemente,
Y una pues cosa muy particular que han implementado en los últimos 10 años es que ya hay como guardias forestales en la parte de afuera del bosque que ya están capacitados psicológicamente para hablar contigo si te ven entrando solo, ya no te lo permiten. Obviamente no te pueden quitar esa libertad, pero sí te tratan de comentar de que lo pienses 2 veces, de que realmente puedes recibir ayuda psicológica, que en Japón es gratuita y que está al alcance de una llamada. Muchos dicen que se van, que piensan que a lo mejor pues cambian la decisión, y también están entrenados para ver que, por ejemplo, a veces llega un carro y si pasa más de 2 días ellos ya tienen que mandar una alerta y buscan a las personas. Una curiosidad que se ve mucho en las fotos es que hay listones de colores en los árboles. A veces uno quiere ir como para, no sé, turistear malamente y que van solos, ponen a alguna guía que ellos puedan seguir de regreso. Muchas personas dicen que son tributos a las personas que han fallecido lamentablemente allá adentro. Y pues es un lugar que carga una aura muy misteriosa. Pero dicen que por fuera es muy bonito y es muy llamativo. Que muchas veces en las películas lo representan como un lugar siniestro, pero que realmente pues cuando lo ves por fuera es llamativo. Parece como si fuera un río gigante de árboles, no parece como un bosque. Cuando van grabando hacia adentro se ve que hay pocos lugares que sea como que solo tierra o que haya animales, es pura o verde, y muchas personas se preguntan que a lo mejor en algún momento alguna persona se haya arrepentido y si desde adentro el mismo efecto de que no haya sonido hacia adentro pueda causar lo mismo hacia afuera, y que a lo mejor hay personas que gritan y pues nadie las escucha, lamentablemente. Qué horror. Básicamente es el pequeño resumen. Y no lo quería terminar sin decir que si tú te sientes identificado con cualquiera de estos sentimientos, no estás solo, no eres una carga para nadie. Y hay muchísimas personas que van a estar dispuestas a escucharte, hay miles de ojos y hay miles de oídos que están dispuestos a verte y probablemente ayudarte. Súper buen consejo, Ana Pati, de cualquier cosa, si se sientan así, luego hay que pedir ayuda, no están solos. Y yo me quedé enganchada con un detalle de la historia, ¿no? De esta persona, cuidador, que, bueno, entiendo que su papá llevó a todos sus hermanos de su esposa, pero se me hace hasta cierto punto cruel porque pues, es muy diferente que un adulto en pleno uso de sus facultades mentales diga, oye, no sé, por decisión propia no me gusta mi vida, la estoy pasando mal y demás, pero ya llevar a una criatura y decir como no va a ser exitoso, entonces vámonos todos, porque no es un recorrido familiar, ¿no? Prácticamente es como cortarle la oportunidad de seguir viviendo y pues nadie tiene derecho, digo, con todo respeto para las culturas. Se me hizo así como triste y cruel. Cruel, Sí, exactamente. triste Sí, y cruel. no. Pero bueno, digo, cada cultura tiene su sistema de honor, inclusive para la gente no pudiente, pues es como un privilegio. Al morir ahí. A mí no me van a dejar en ningún lado, ¿eh? Ay, no. Bueno, pues hemos llegado al final de este vlog, esperemos que les haya gustado muchísimo. Les queremos recordar que sus comentarios son bien importantes para nosotros. Si nos quieren recomendar hablar de algún tema, también bienvenido. Así que estamos súper atentos, por favor, déjenos aquí en la cajita de comentarios todo lo que nos quieran decir, es súper importante. Y no queremos cerrar sin antes recordarles que por favor se suscriban, que nos den like al video y lo puedan compartir para que podamos llegar a más y más gente. Nos da mucho gusto saludarlos. Esto es Cantú Vlogs y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.